¿Crees que Evelyn Matei debiera ser parte del gabinete de José Antonio Kast? ¿Te imaginas en algún minuto a futuro una fusión entre el Partido Republicano y la UDI? ¿No crees que ese acuerdo, por muy bien hecho que haya estado y se haya hecho, generó el actual éxito también de José Antonio Kast y del Partido Republicano, porque desde ahí empiezan a llamar a Chile Vamos la derechita cobarde que entregó la Constitución? ¿Cómo se evita que a José Antonio Kast le pase lo mismo que le pasó a Sebastián Piñera, donde muchos diputados de derecha terminaron abrazando proyectos populistas como los retiros y varios otros, y por lo tanto Piñera al final ve que la descomposición ocurre dentro de sus huestes? A ti que te tocó jugar un rol clave en el estallido social, en el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, que te tocó ver a Chile encrispado en ese momento, ver en poco tiempo una derrota tan grande de esa izquierda soberbia, de esa izquierda arrogante, que acusó constitucionalmente 2 veces a Piñera. ¿Cómo te explicas este vuelco tan grande en tan poco tiempo? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con un gran invitado, mi colega Juan Antonio Coloma, senador, hombre fuerte de la UDI, y que además de las personas que más goza ser senador. Cuando le toca intervenir, siempre está copiando la palabra, opinando, aunque muchas veces no todos están atentos, pero usted, colega, nunca falla. Así que gracias por acompañarme el día de hoy. Feliz de estar contigo en esta nueva faceta periodística. Yo te he visto en hartas cosas diferentes, pero no imaginaba verte como periodista. Y para mí, yo debo decirlo, digamos, si uno volviera a nacer, yo siempre he pensado que una de las opciones que haría sería ser periodista, porque tiene una capacidad, con el tiempo uno se va dando cuenta que tiene una capacidad de transmitir ideas, inquietudes, tensiones, soluciones a veces, digamos, impresionantes. Así que vaya estupendo. Muchas gracias. Debo reconocer que más que periodista me gusta conversar. Y ya que voy de salida del Senado, uno hace muchos amigos en esto, de distintos colores políticos, y la posibilidad de entrar en el fondo de los temas creo que es muy, muy interesante, sin la inmediatez del rating, del matinal, que a veces lo sufrimos en la época del estallido, donde al final el matinal era un lugar donde más que reflexionar, eran todos buscando la cuña fácil, incluso muchos de los retiros casi que se promocionaban ahí, haciéndole mucho daño a la gente. Absolutamente, pero por eso la importancia de los medios, de la prensa, así que bien que... Muchas gracias. Vamos a la primera pregunta, mi querido colega. Pancho Vidal dijo que el triunfo aplastante de José Antonio Kast y la derrota de Jara fue probablemente la mayor derrota en la historia de la izquierda desde el retorno a la democracia. A ti que te tocó jugar un rol clave en el estallido social, en el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, que te tocó ver a Chile encrispado en ese momento, ver en poco tiempo una derrota tan grande de esa izquierda soberbia, de esa izquierda arrogante, que acusó constitucionalmente 2 veces a Piñera. ¿Cómo te explicas este vuelco tan grande en tan poco tiempo? La verdad es que es impresionante. Yo estoy seguro que los historiadores del futuro, digamos, van a ver esta parte de la historia con un interés y van a quedar medio atónitos, porque todas las otras cosas son más o menos explicables. Aquí pasaron los últimos 6 años, parte de nuestra generación, cosa completamente increíble. Bueno, te efectuó, hacía referencia al estallido. El estallido fue hace 6 años atrás, una cosa impresionante que estuvo ahí en jaque. Me acuerdo lo que uno sentía de impotencia, de desesperación, de angustia en todas partes, de Arica a Punta Arenas. Me tocó mucho viajar ese tiempo, justamente tratar de darle ánimo a las personas, y era impresionante. Ahora, ¿qué pasa de ahí? Entonces, que eso que de alguna manera es capitalizado por la izquierda, que después tienen un proceso constituyente original impresionante, con una cantidad de votos que no se había visto jamás, era 80-20, el proceso constituyente que de alguna manera lo lideraron, después de haber tenido un éxito electoral presidencial, donde gana Boric con una cifra bien importante, no era menor, y cuando había como una avalancha que uno dice, y esto como que se acabó la historia, y de repente, de pronto darse cuenta que a poco andar, porque es poco andar, de 4 años después, es exactamente al revés, tiene una derrota gigantesca. Ahora, para ser bien preciso, yo creo que es el de gran derrota de la izquierda post-constitucionalista, porque también lo que asumieron los nuevos liderazgos es abdicar de su historia, es decir, ¿sabe qué más? Lo que se hizo los 30 años son todos unos tales por cuales, no tiene ningún sentido, vamos a hacer todo de nuevo, un país distinto. Por ahí viene la plurinacionalidad y toda esta verborrea, digamos, que inagotable en términos, digamos, que al final son bastante, muchos de ellos vacíos. Y efectivamente creo que al olvidar un poco sus raíces, al sentirse superiores moralmente, yo creo que eso ocurrió, viene como la reacción del sentido común. Mira, el sentido común es una cosa muy
muy importante que después se desprecie, que uno cree que al final, no, o sea, que todo se perdió, típico no, y de repente viene el plebiscito y cambia. Y esto, lo más importante a mi juicio es entender que aquí está cambiando el clivaje de la política chilena. Desde el año 88, toda la elección había sido la lógica del sí y el no. A mí, yo cuando me tocaba charla, digamos, gente más joven, muchos preguntaban, ¿por qué no había nacido el año 88? Y todos como siguen diciendo, somos gobierno, oposición, o sí, porque el sí y el no fue decisivo, una parte, pero fue en el 88. Y creo que el mérito también hay que entenderlo en el sentido histórico del proceso constituyente, de la cual me tocó ser parte y fui muy criticado, ahora ya menos criticado, porque era la única forma de resolver el problema. Ahora, yo nunca imaginé que eso además iba a generar un cambio del clivaje. Y hoy día pareciera que el rechazo o la apruebo, la posición que se tuvo, era mucho más importante lo que se votó el sí y el no del 88. Y eso es un poco lo que estamos viendo ahora reflejado. Yo les quiero explicar a quienes nos escuchan que en esos días previos al acuerdo hubo dos personas clave. Hubieron varias que te ayudaron. Obviamente el presidente Piñera, Blumel, por el lado de nosotros habíamos varios. Pero hubo una conversación de pasillo entre el senador Coloma y Gabriel Boric que destrabó el tema. Que en el fondo el senador Coloma le dice a Gabriel Boric, corrígeme si me equivoco, estoy dispuesto a que nos embarquemos en el tema constitucional solo si hay un plebiscito de entrada. Obviamente estaban las garantías de los 2/3, que nosotros siempre pensamos que los 2/3 eran una gran garantía. Paradoja de la vida, el no haber obtenido 1/3 hizo que estos locos se pasaran 8 pueblos, hizo que le rechazaran en su cara a todo Chile y que el clivaje cambiara. Entonces, mi pregunta es, ¿te arrepientes o si volvieras atrás a ese momento de haber firmado el acuerdo para cambiar la Constitución o lo volverías a hacer? Totalmente, lo volvería a hacer, te voy a agregar algo, porque para aportar un dato que es interesante, no sé, yo creo que se ha visto, pero interesante. De hecho, esa conversación de pasillo fue efectivamente, y para ser franco, ya saliendo al baño. Sí, yo sabía que era, yo no quise decir que era en el baño, pero de repente dije esta cuestión en el baño y habría sido no tan elegante como la historia a veces la escriben. Yo me cargaba, era el más antiproceso constituyente o cambiar de toda la UDI lejos, porque consideraba que era un error. Pero me di cuenta, y me llama la presidenta, la Coco Barnesenberg, o me dice, oye, acompáñame en una reunión el día 14 de noviembre, porque vamos a buscar una fórmula razonable, hacer un cambio constitucional. Oye, carga, no me invité a eso, no, porque todo termina yendo, esto de la mañana temprano, a una cosa que estaban teóricamente todos acordados. Y vi una mesa gigantesca, al comedor del Senado había 25 personas, y pensé, y empieza que mi Quintana dice, bueno, el acuerdo sería, y lleva 2 minutos y se levantan personas que yo no había conocido, de partidos que tampoco sabía que existían, digamos, hasta ese momento, y siempre, ¿qué acuerdo ustedes? Y que una trifulca, una reunión que duró 5 minutos y terminó mal, con apuros gritos, y esta cuestión es dramático. Hay conversaciones, y de repente llegan, y esto también es importante, había una situación de tensión y de violencia afuera, en todas partes, digamos, la moneda está entrando. Entonces, uno recibía mensajes de, oye, esta cuestión hay que arreglarla, porque si no se va a incendiar Chile, y se va a incendiar para todos lados, y uno no sabe cuándo eso ocurre, ya estaba incendiado, pero esto era multiplicado por 50, digamos. Y la desesperación, y fracasó. Y yo, me dijo que me invitaste a una cosa, me voy a quedar con la historia de haber sido testigo de la cosa más dramática, y en ese momento me encuentro en el pasillo que yo he estado un minuto había estado antes con Boris, lo conocía como diputado, y esa típica reflexión que yo, 2 personas caminando, qué increíble, ¿qué vamos a decir a nuestros hijos cuando decimos se estalló una guerra en Chile? Porque eso es lo que estaba sucediendo. Y él me dice, comparto plenamente lo que tú me dices, me dijo que iba a ser dramático. Entonces, yo te veo cosas como, oye, pero ¿y no vamos a aportar nada? Y ahí me acordé de algo que había leído, y yo le digo, ¿qué es lo que para ti lejos es lo más importante de todo el proceso constituyente? Dame un punto, no me des 10, porque todo está... Para mí pues, el plebiscito de entrada, cosa que era bastante dos. Yo pensé que era otra cosa. Y para ti, me dijo, para mí los 2/3, porque hasta ahora no querían dar los tercios. Entonces me dice, oye, pero ¿por qué no? Hagamos una cosa, olvidémonos de todo, hagamos 2/3 con plebiscito de entrada. ¿Tú crees que da? Yo dije que no, le dijo, pero era tal la tensión, y vamos cada uno a su grupo. Yo planteo esto, pero te dieron los 2/3, sí. Y al otro lado, oye, pero te dieron el plebiscito de entrada, que era bien. Y de repente se llegó a ese acuerdo bien increíble. Pero lo que te va a aportar, algo salido, es que me llama como esto fue a las 3 de la tarde, empezaron a redactar ahí,
entre varios, digamos, el texto. Yo estaba en la Elena von Baer, era la Que escribana. naturalmente, fuera yo computador, porque esas cosas pasan, digamos, y de repente me llama, el Boris me dice, fracasó todo. Me dijo, ¿cómo fracasó todo? Me dijo, había una expectativa, porque era, no dijo, porque Chaín, para ser bien franco, está exigiendo que sea voto obligatorio el voto de salida. Y como yo sé que para ustedes eso es completamente imposible, ¿por qué imposible? Digo, yo siempre fui partidario, ahí hemos tenido... Claro. Pero yo, ¿cómo me dijo tú? ¿Te ordenaría que sea voto obligatorio? Yo de todas maneras le dije, pero ¿y tu sector? No sé lo que dice el sector, pero yo me juego por eso, digamos. Y se levantó una discusión. Y ahí nace El voto el obligatorio. voto obligatorio, que yo Que creo... cambió el tiraje de la política para Y yo siempre. creo que cambió el viaje. Para siempre. Para siempre. Por eso te digo, mira cómo se dan las cosas raras, una conversación a las 9 de la noche. Y yo creo que eso al final, mirándolo en retrospectiva, no es que uno lo hubiera pensado, pero ¿sabes lo que vas a estar dispuesto a lograr resolver los problemas? Hay que tener también ánimo, coraje, si no esta cosa no resulta, te da soluciones bien impensadas, porque era mucho más fácil no hacer nada. Muy fácil decir, ¿sabes qué más? Ya, los problemas se arreglan solo, como dice, no. Así que creo que para mí es una lección importante y creo que eso fue decisivo en el cambio que hay. ¿En algún minuto antes de ese acuerdo tuviste miedo por Chile? ¿Tuviste miedo por nuestra democracia? ¿Fue el momento más duro que te ha tocado vivir desde el retorno a la democracia? Yo tengo dos momentos dramáticos. Uno, el asesinato de Jaime Guzmán, de quien yo era muy amigo, para que contextualicemos. El 11 de marzo parte el Congreso, digamos, del 89 y el 1 de abril del 91, digamos, o sea, un año, asesinan a quien era no solamente un líder impresionante, sino que un amigo, digamos, y era el único, y un senador que en ejercicio, fue violentísimo. Eso y el tema de estallido son lejos los dos temas más relevantes. Además porque uno veía cómo se destrozaba, no solamente la gente dice, bueno, el tema del metro, que impresionante, pero a mí me llevaron mi sede física y estaba mi secretaria, mi jefe de gabinete, estaban ahí, salieron un minuto antes, pero salieron por casualidad y se no las queman. ¿Te fijas? Entonces tú decís, pero ¿cómo, a qué momento se llega para que un país que pues, tiene su avance, también tiene sus crisis como todos, descubra que la forma de enfrentarlo es agarrándose, tratando de matarse mutuamente? Entonces yo no puedo, más que mutuamente, viene una agresión de un sector extremo, digamos, para votar un gobierno. Entonces, yo no había calibrado que habíamos llegado a ese grado de destrucción de nuestra convivencia y al final de la credibilidad de la democracia. O sea, yo creo que fue lejos, después de lo de Jaime Guzmán, para razones, pero si tú me decís, sí, es un momento, pero es un momento que me acuerdo y de alguna manera siento, digamos, chuta, el dolor de tanta gente, más que perdió todo, ¿no? Que perdió mucho emprendedor, tú lo has defendido mucho, me acuerdo en Talca, gente en el Maule en general, que perdieron todo. No, y el nivel de fascismo que había para el que pensaba distinto, con el que baila pasa, era realmente un fascismo popular. Sí, no. Sustentado por muchos dirigentes de izquierda que incluso acusaron constitucionalmente al presidente de la República. Esa es otra cosa increíble. Mira, yo cuando... afortunadamente no pasó al Senado la primera, la segunda sí pasa al Senado. Y ahí te hago una pregunta que creo que es muy relevante. En esta silla donde estás tú, estuvo Pablo Ortúzar y estuvo Arturo Esquella. Y a ambos les pregunté si creían que Piñera actuó correctamente promoviendo el acuerdo por la paz o no. Obviamente Arturo Esquella no estaba de acuerdo. De hecho, el Partido Republicano se declaró opositor al gobierno de Piñera luego de la firma de ese acuerdo. Y para Pablo Ortúzar cree que fue una gran salida que evitó una crisis para muchas décadas del país. ¿Cuál es tu visión de ese acuerdo y cómo ha envejecido ese acuerdo que muchos criticaron con mucha fuerza? Mira, es una pregunta bien profunda. Yo creo que, mirado en perspectiva, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ortúzar. Creo que fue un acuerdo que solo la historia va a medir los efectos que tuvo. Creo que, porque la otra, ¿cuál es la alternativa? Cuando un país se reviente, cuando hay un sector, mira, a mí me tocó ver que puede ayudar. Se han escrito 9 libros sobre el tema. El otro día me tocó ver, digamos, 9 libros sobre el estallido, digamos. Pero hay uno de ellos que me impresionó harto, digamos, que
que era el presidente del Senado, Quintana, que me tocó a mí presentarlo, digamos, donde en la parte dice que había sectores efectivamente del Parlamento que querían votar a Piñera, pero votarlo no solamente por la vía de la acusación, cualquier forma de lucha para destruirlo. Entonces, si uno mira esa lógica y un país que está estallado, bueno, ¿cómo se resuelven los problemas? Una opción, claro, es siempre recurriendo, digamos, a las acciones que puede un gobierno, digamos, hacer, pero ¿qué significaba eso? Yo sé que esto va a ser bien discutido y la gente lo va a decir, pero mi gente me dice, dimos a él, da orden de disparar, está bien, pero ¿cuál es el efecto de eso? Pero después, seamos maduros para ver cuáles son los efectos y las consecuencias de los actos, digamos. Tú puedes haber sido 100, 1000, 10.000, ¿qué hubiera pasado, digamos, de caídos de lado y lado? ¿Cuál es el tipo de convivencia que se podía generar a partir de una violencia que era inmanejable? Porque si alguien me dice, no, si esto significaba aplicar ley de seguridad interior del Estado, no, esto era que salía a combatir, porque no había otra opción. Y yo te voy a decir que había una inmensa cantidad de personas que coincidían en eso. Yo mismo tenía mucho más la visión, digamos, de que había que actuar de esa manera, pero cuando tú das cuenta, creo que Piñera en eso, digamos, lo pensó mucho y tomó una decisión. También ¿Y no crees contó que, con algo de sentido común, porque también no era tan fácil lo que iba a pasar. Y creo que al final el sentido común hizo que los chilenos y chilenas entendieran que los problemas de la democracia hay que intentar resolverlos con más democracia? Eso fue interesante, porque al es final muy interesante? se coloca, obviamente, lo quiero decir, el tema constitucional no era el tema de fondo, no era. Pero ¿cuál era el tema? ¿Qué válvula de escape tenía una situación efervescente, dramática? Entonces, ese fue lo que se buscó como único gatillo, esperando. Y además, perdóname te diga, lo que logró el acuerdo también es algo bien paradójico, que tal vez no se buscó, porque como tú dices, fue la válvula de escape. Pero dejamos a la derecha chilena como probablemente una de las más democráticas en el planeta. Pero lógico. Entonces le quitamos el monopolio, o lo que ellos creían que tenían el monopolio porque nunca lo tuvieron, de creer que era la izquierda la que abrazaba los instrumentos democráticos como forma de resolver los problemas. Entonces dio vuelta, y ahí te hago una siguiente pregunta. ¿No crees que ese acuerdo, por mucho que haya sido una solución correcta para Chile, que evitó tal vez una atrizadura por décadas por los muertos que podrían haber existido en ese violentamiento, en esa violencia que incluso podría haber sido legítima? Si lo más increíble de esto, y yo se lo decía a Arturo Esquella, no es que el uso de la violencia no estuviese en el marco de la Constitución. Podría haberse utilizado. Si el problema es que cuando uno hace política, tiene que evaluar que aunque esté en el marco de la Constitución, utilizar la violencia en momentos donde está desbordado en forma no prudente puede generar grietas muy largas. Obvio. Muy largas. Entonces, mi pregunta es, ¿no crees que ese acuerdo, por muy bien hecho que haya estado y se haya hecho, generó el actual éxito también de José Antonio Kast y del Partido Republicano, porque desde ahí empiezan a llamar a Chile Vamos la derechita cobarde que entregó la Constitución? Con todo lo paradójico que se resulte, absolutamente. Yo creo que eso es, al final, no se entendería el gobierno actual sin que hubiera ocurrido lo que ocurrió. Y de un punto de vista político, tú puedes decir que no sé si es justo o injusto, te fijas, porque también viene la pregunta siguiente es, bueno, porque pasaron esas dos cosas que tú planteas y lo planteas de buena manera. Primero, después de eso yo creo que nadie puede poner en duda la vocación democrática, que era un tema que se discutía, pero con convicción desde el otro lado, y después se dieron cuenta que había un esfuerzo mucho más profundo de Sobrehumano. enfrentar para resolver. Y segundo, cambió el clivaje de la política. O sea, yo estoy seguro que si no pasa lo que pasó, y no llegamos al acuerdo que llegamos, y no se generan los plebiscitos que generamos, y no se genera todo lo que ocurrió, y ese plebiscito apruebo o rechazo, hoy día estamos en otra situación completamente distinta. Es lo paradójico del mundo político. Pero mira, al final, yo me quedo con las cosas del Chile grande. O sea, al final, que somos parte, tú también tuviste un rol importante en eso, somos parte de una generación que enfrentó probablemente el conflicto político más complejo de los últimos 40 años, que era muy difícil resolverlo, porque aquí otros salen unos teóricos diciendo, no, hay que decir, no, pues había que estar ahí puesto en lo que estaba ocurriendo, que era todo un país que se caía a pedazos, digamos, y ahí se forjó una fórmula que terminó siendo, mira cómo la paradoja, terminó siendo pacífica,
terminó, nunca más se ha discutido el tema de la legitimidad constitucional, que era otro tema Total. como que estaba planteado permanentemente. 2 veces se plebiscitó, quedó la misma constitución del 80 con las modificaciones Que posteriores hoy día y cambió el clivaje pareciera que hoy día, incluso para aquellos que la criticaban, es una constitución que les parece de lo mejorcito. impecable, impecable. O sea, pocos países con más valoración de una constitución porque fue 2 veces ratificada contra proyectos alternativos. Que mira, si esto es para los politólogos del futuro, es una cosa bien impresionante. Pero además, y lo más relevante, reconozco que fue impensado, que cambió el clivaje de la política y se permitió que algo que hubiera sido imposible a mi juicio si no hubiéramos tenido este ejercicio de tensión democrática. Porque además la democracia tiene que ver con los momentos tensionados, si no tiene que ver con los momentos buenos, malos, no. Tiene que ver con las tensiones. Ahí es donde se muestran las cosas. Vamos hacia el futuro. Acaba de ganar José Antonio Kast y el Partido Republicano por mucho tiempo tildó a la derechita cobarde, dijo cosas sobre Sebastián Piñera también bastante duras, el presidente electo José Antonio Kast, pero tuvo un éxito tremendo. O sea, de hecho, si uno hace un análisis de la estrategia del Partido Republicano, cómo se armó, yo realmente creo que cualquiera que estudie también Sí. el cómo lograron articularse, la consistencia, yo realmente creo que han hecho una labor desde el punto de vista político tremenda. Pero ¿cómo se sanan esas heridas? ¿Cómo se sanan las heridas de...? Porque al día siguiente, del mismo día de la elección, todos se suman por un espíritu republicano, de seriedad por Chile, y me parece muy bien. Todos están ayudando y yo mismo, más que nadie, deseo que a José Antonio Kast, que además es de mi familia, le vaya muy bien. Pero ¿cómo se sanan esas heridas que se construyeron por mucho tiempo por estrategia política, incluso efectiva y exitosa, frente a aquellos que tal vez se sintieron maltratados por esos dichos? ¿Cómo se logra? Porque además gobernar no es fácil. Entonces, como no es fácil gobernar, ¿cómo tú logras recomponer? Que de hecho a Evelyn Matei también le costó mucho. Fue a apoyarlo, pero todo lo que sabemos, para Evelyn Matei fue un esfuerzo. No, a ver, noticia en desarrollo, pero yo tiendo a pensar de que al final la lógica del Chile grande es muy importante, porque también hay una angustia ciudadana. Todos los que nos dedicamos al ámbito público vemos un país que está desesperado por el grado de delincuencia, de inseguridad, de angustia de todo tipo, y es una cosa que se siente, y además de un país que se chanta económicamente, y el crecimiento es lo que le da potencial, lo que le da entusiasmo, lo que le dan ganas a las personas. O sea, ¿qué es lo que yo creo? Y aquí, por lo menos mi tesis, digamos, que es tan importante lo que está por venir que uno es capaz de dejar pasar cosas que a uno le afectan. Y para eso, yo creo que la clave es entender bien el mensaje. Creo que Kast, José Antonio en este caso, me olvida que estoy con otro Kast, planteó algo que era bastante profundo, que yo no fue madurando bien, que es este gobierno de emergencia. Yo creo que eso le dio una lógica en donde decir, ¿sabe qué más? Aquí concentrémonos en alguna cosa. Y yo creo que en esa misma lógica, yo creo que la forma más sana de enfrentar esa duda es a través de una coalición de emergencia. O sea, entender de que es tal el problema que tenemos y tal la necesidad de contar con todos, porque también se ha convocado una cosa mucho más inclusiva, más unitaria, que uno no puede restarse. Pero también hay que tener la generosidad de convocar, que creo que ha existido. ¿Y por qué de coalición de emergencia? Porque sería absurdo tratar de resolver los problemas que hemos tenido, legítimos, en una conversación. Al revés, yo creo que el ejercicio de las responsabilidades ayuda Puede mucho ayudar más a sanar y a entender que pueda, en una de esas, no resulta, pero también eso es la forma de poder generar un lógico de confianza que permita ver un proyecto más grande, que fue, dicho sea de paso, un poco lo que hizo al principio la concertación. Si la concertación partió, eran posiciones completamente distintas. Ellos se fijaron un objetivo en relación al gobierno militar de la época, que lograron en la práctica ir construyendo algo. Yo soy de aquellos que creo que ante la mejor forma que haya un buen gobierno de emergencia es una buena coalición de emergencia, que también por naturaleza es mucho más amplia. Tiene que haber gente de distintos sectores, como está haciendo. Hoy día hemos visto esta semana, digamos, que uno creía que no, es bien amplio el espectro. Entonces, yo creo que por ahí está el germen de lo que puede ser muy importante y que puede no terminar en un gobierno, sino que es más gobierno. ¿Te imaginas en algún minuto a futuro una fusión entre el Partido Republicano y la UDI? Me cuesta imaginarlo. Creo que son proyectos que no son... A ver, recuerda que nosotros intentamos hacer dos cosas. Intentamos hacer una lista única parlamentaria, que yo creo que habría sido todo lo necesario, pero nos dijeron que no eran proyectos políticos
equivalente, lo mismo respecto a las primarias. Entonces, asumamos que tenemos y no es tan grave tener divergencias o diferencias, es parte de la política, digamos, y a veces esas visiones, digamos, similares, pero también permite incorporar personas que probablemente no podían tener un mismo lugar, pero sí puede ser parte de un proyecto que tenga algo de ambos elementos. O sea, yo veo más por ese lado, veo como que esta coalición de emergencia puede emerger a algo más potente, pero manteniendo algunas identidades. No lo veo ni absorbiendo, ni renunciando, ni generando algo distinto. Por lo menos esa es mi visión. ¿Sientes que el triunfo de José Antonio Kast es la derrota de la UDI y de Chile Vamos? No, para nada. Yo creo que, además que, mira, basta ver el entusiasmo de la gente con el triunfo de Kast, donde no era difícil determinar para mí, por lo menos, si era republicano, era la UDI, o era de Evópolis, o era de Renovación, o si era demócrata. Era una efervescencia que se veía en todas partes, y tienen que haberte llegado los WhatsApp de la gente que. O sea, todo el mundo sintió bien como propio este triunfo, que tiene que ver también con la lógica de la segunda vuelta, porque además pocas veces hemos visto más proyectos contrapuestos. Alguien decía que fue una elección que parecía que pensaban algunos parecidos en los debates, que era más bien, pero una animadversión. No, yo creo que habían proyectos demasiado contrapuestos, que además el mundo de izquierda representaba por la continuidad del gobierno, con el eje del Partido Comunista, que deja de ser algo muy relevante, y un proyecto más de derecha que también tenía su identidad propia. Entonces, por lo menos es mi forma. ¿Y cómo se de ver. entiende que alguien como José Antonio Kast, que estuvo 20 años en la UDI, que estuvo con Jaime Guzmán, termina renunciando a la UDI? ¿Cuál es la razón por la cual se va? Es difícil, mira, yo lo discutí en su momento. Él lo plantea más como en su momento, estas cosas van evolucionando, pues una cosa más como generacional, y como tener algo, dice, que es muy capaz también Daniel Mansuy, igual que Pablo Ortúzar. Creo que son dos. Es una cosa importante, voy a decir. Muy importante. Creo que, ¿sabe lo que pasa? Que siempre se nos retrucaba que la filosofía en Chile era de izquierda, digamos, porque los filósofos políticos eran todos de izquierda. Y si uno mira para atrás, yo creo que pasó eso, pero ha aparecido una generación nueva, digamos. Lo personifican ellos dos, pero no son exclusivos. Hay mucha gente, José Nodó, hay muchos filósofos, Josefina Arao, hay muchos filósofos de alto nivel que son de derecha o por más del sector. Así que es interesante también ese cambio que se ha ido produciendo y que de alguna manera marca. Mira, al principio la diferencia era mucho más generacional, y tratar de hacer algo que la crítica que se nos hacía, que nosotros teníamos una cierta vocación de crecer, y por tanto no iba perdiendo un poquito su homogeneidad o su pureza. Voy a hacerlo en forma gráfica, no estoy intentando, que es lo que escribió Mansuy el domingo pasado, digamos. Entonces, es bien paradojal que al final eso termina por una coyuntura política siendo mayoría, pero no fue. Esa fue una discusión más bien de ese tipo, y más bien generacional, digamos, porque habían habido dos elecciones internas, pero nunca yo imaginé que las cosas iban a evolucionar, tampoco él, yo creo, de esa manera. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de lo que se es nomás. Y sí, una buena noticia para mí, por lo menos, para el país, para la UDI, es que fíjate que tuvo una capacidad de renovación importante. Hay 4 candidatos, 4 diputados electos, menos de 35 años, habían unos 37, un poquito, pues son potentes, o figuras nuevas, que van siendo, y aquí se me voy a pedir me voy a tomar la licencia, que ahí me voy a censurar. No, los micrófonos abiertos. No. Y eso es lo que a mí me gusta de la cultura arjoniana, ¿no? O sea, esta como amalgama perfecta entre experiencia y juventud, y encuentro que es tan importante en la vida, y en la política es muy relevante. O sea, no todo es experiencia, no todo es haber vivido las cosas. Hay que tener fuerza, energía, gente joven, pero también no todo es pura gente joven sin experiencia. Entonces, a mí eso me entusiasmó esta última elección, que tuvo cosas buenas y malas, obviamente, pero generó una generación de personas parlamentarios jóvenes, que sumado a esta generación de filósofos, que son bastante más jóvenes y son muy potentes. Podemos hacer una lista, un catálogo de los filósofos que hoy día hay de derecha, y es impresionante. Yo no sé si hay otro momento en la historia de que ha habido más reflexión profunda de estas materias
en nuestra, o por lo menos en mi perspectiva, es bien impresionante. Te llevo hacia el futuro, con esto vamos también concluyendo la entrevista, pero ¿crees que José Antonio Kast va a poder cumplir las expectativas que ha generado en su gobierno? Puras preguntas fáciles, más. No, por supuesto. No, aquí tenemos un problema, tenemos algunos desafíos grandes. Primero, no tenemos un parlamento favorable, digamos, un parlamento que está, es difícil saber lo que va a pasar, pero nadie tiene mayoría, por así decir, y es cierto mejor haber tenido una mayoría. Y tenemos una oposición que obviamente son, ya uno nota que te van a atacar a la yugular, y eso lo hacen bien. Y tenemos expectativas altas. Yo creo que las expectativas, yo me di cuenta en el discurso el domingo, José Antonio Kast trató de bajarla un poco, digamos, porque ¿sabe? Esta es una reflexión. Yo creo que parte del problema de la política hoy día es el ecosistema de Internet, que de alguna manera genera esto que sea todo la inmediatez y la emocionalidad. Hay una cultura como delivery. La gente joven siempre le dice, si tú quieres algo y no lo conseguís, si quieres comer una pizza, me encuentro que en nuestra época había que pensar dónde comprar la pizza, qué hacer la pizza. Bueno, era una planificación de un día para otro, y ahora si no la recibís en una hora te enojáis, o si queréis cambiar la lámpara la encargáis, si no, no te llega y te desesperáis. Esta cultura cortoplacista es muy difícil. Fíjate que yo te lo comenté bien brevemente, mientras discutimos el tema de la reforma previsional, a mí me tocó dirigirlo por la Comisión de Trabajo. Tuve una reunión con varias gente que hace encuestas. Lo tuve que arreglar yo en la Comisión de Hacienda, pero no importa. ¿no? Le pegaste un remozamiento, ¿verdad? No, pero Para ser justo, el senador Coroma y su equipo hicieron la gran parte del trabajo, y a mí me tocó simplemente al final meterle. Exacto, no, pero muy importante. Pero aquí voy. De repente, un poco que pasaba, fíjate que Chile descubrí dos cosas. Chile es el segundo país más longevo de América. O sea, los chilenos vivimos mucho más que el resto. Harto mérito del doctor Fernando Monker, que hizo una gran reforma en los años 70. Doctor, usted está vivo, el héroe nacional más importante que tenemos en Chile. Estoy completamente de acuerdo. Y eso preguntamos por qué era. Y parte era por el doctor Monker, pero resulta que en cuerpo y alma un chileno que entendió el tema de la nutrición y cambió completamente y otro es la calidad de políticas públicas, es verdad, que ha hecho en materia, por ejemplo, de agua. Chile es de los pocos países que tiene agua potable y tiene sanitario que no se valora mucho, pero que hicieron cambiar la vida. Solo Canadá tiene un poquito más de vida que nosotros. Pero dentro de esas preguntas, uno me dijo, una gente que hacía encuesta, mire, me dijo, te voy a dar un dato, no a mí, que a mí me impresionó mucho. Hicimos una encuesta con una sola pregunta, una. No era política, no era económica, no era social. La pregunta era, ¿cuánto tiempo es largo plazo? Yo a mí me dice, no sé qué dirías tú, Felipe, pero a mí, no sé, yo diría 10 años. Para mí, una década. 10 años, otros una década, otros más. 20 puede ser. Yo pregunté en mi casa, desde la edad, que 5 años. La más joven me dijo 3 años. Entonces ahí uno dice, bueno, el resultado final de esa encuesta, atendiendo a alternativa, es que en general entendemos que cuando se habla a largo plazo se entienden 90 días. En Chile, claro. En Chile. Entonces, ahí tú como que se te abre una visión de que tenemos una diferencia en el lenguaje, digamos, y eso es muy complicado para los gobiernos, porque si tú dices voy a resolver el tema de la salud, y tú estás pensando en 10 años, y quien te oye está pensando en 90 días, va a tener un problema. Porque por eso que... Entonces hay que cómo dosificar, y creo que la gracia es ir haciendo etapas, digamos, cosas que se vayan cumpliendo a 90 días. Yo espero que José Antonio Kast lo plantee de esa manera, porque si no el tema de la expectativa, porque van a seguir habiendo problemas, digamos, si no se van a poder resolver. Y la economía, tú como economista destacado sabes que esto no es voluntarismo, no es decir, oye, vamos a cambiar y llegó... No, estas cosas son trabajadas. ¿Qué consejo le darías tú a José Antonio para que su popularidad, su confianza, su aprobación no caiga como un piano, como le cayó a Boric en los primeros 6 meses, que además ha sido una constante en los gobiernos? O sea, ¿qué consejo le darías para que pueda, ojalá, darle el mandato siguiente a alguien de su propio sector? Chuta. Primero trataría que no esté obsesivo con la popularidad, porque eso de repente es terrible. Digamos, eso nos ha tocado de repente votar cosas muy impopulares. De una impopularidad brutal, pero que... Y no somos muchos los que... No, pero que si hubiéramos hecho de otra manera, creo que esto hubiera sido desastroso. Y no tiene sentido para qué está. No tiene para qué si uno está en la vida política. Yo no estoy en la vida política, digamos, para preguntarle a todo el mundo cómo voy a hacer en cada cosa. Que diferentes, que trato de plantear las ideas que tengo, los objetivos que busco, y ahí que confíen de alguna manera en eso. Pero yo pienso que hay que pensar en el Chile grande. Yo creo que ahí es la clave para tener
esa lógica de entender que las cosas pueden ser distintas, pero conforme a la idea del orden, libertad, emprendimiento, y defenderlo a muerte, aunque sea popular, impopular en su momento determinado. Si logra hacer eso y tener equipos, porque gobernar es muy difícil, es mucho más fácil ganar que gobernar. Es una Así cosa es. de los tiempos nuevos que antes era al revés, digamos. Entonces ahí yo espero que tú bastante sabiduría cómo plantear la campaña. Yo te comparto contigo, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero estratégicamente impecable, digamos. Bueno, estratégicamente ojalá que esa lógica de no velar solo por la... No, no creo que eso no va a tener no va a tener problema, porque creo que tiene la fuerza para eso, digamos. Pero pensar en el Chile grande, ser capaz de llegar a entenderse, llegar a acuerdos, porque ahí ese es otro problema que hay. Porque hoy día llegar a acuerdos está medio estigmatizado. O sea, en un sistema electoral como el que tenemos, que lo que premia es la diversidad, premia pensar lo más distinto del otro y sacarle ojalá la buena al otro. Eso ha sido la política chilena del último año. Obvio. Pensar que eso al final no tiene sentido, que hay que tener la voluntad, el coraje, la energía, la fuerza, la visión de llegar a entendimientos, que no significan transacciones, significa darle un sentido de realidad a lo que tú sueñas, lo que tú quieres, lo que tú crees. ¿Cómo se evita que a José Antonio Kast le pase lo mismo que le pasó a Sebastián Piñera, donde muchos diputados de derecha terminaron abrazando proyectos populistas como los retiros y varios otros, y por lo tanto Piñera al final ve que la descomposición ocurre dentro de sus huestes? Yo creo que ese es el momento más difícil que tuvo Piñera. Yo alguna vez lo hablé con él, probablemente que esa fue la mayor disolución, digamos, porque uno podía o ganar o perder Con los del votaciones, frente. elecciones, del frente, que se te alinearon mal, no te resultó lo que estaba haciendo, pero ya cuando son los propios los que además, además que te decían, "Mire, si ya pasa, yo sé que es malo, pero tengo que hacerlo igual", eso es terrible, digamos, y ahí yo creo que hay una pedagogía muy importante que hay que entender, digamos, de que si uno actúa de esa manera al final pierde, porque lo más paradojal es que muchos detractores así después perdieron. Porque a mí la coherencia, la consistencia en política y en la vida se premia al final. Impresionante como a mí me ha tocado, yo digo más tiempo que tú, en distintas elecciones, momentos que eran de una... Pero al final usted se sabe, yo no pienso como usted, pero sé lo que piensa, digamos. Y al final, o no pienso que usted en esta materia, pero sí creo en usted en otras cosas. Y eso al final creo que es clave, pero lo que dices tú es esencial, sobre todo en un escenario que se te resfría a uno y estamos con un problema, porque estamos en Totalmente. minoría en la Cámara y en minoría en el Senado. Pero eso va a ser un tema de pedagogía permanente y de entender de que vamos todos abrazados o esto puede terminar mal. ¿Crees que Evelyn Matei debiera ser parte del gabinete de José Antonio Kast? Eh, yo creo que Matei tiene harto que aportar, digamos. No sé si en el gabinete mismo, digamos, por su vocación, pero creo que tiene que ser alguien que pueda dar un consejo. Creo que ella, obviamente es difícil, creo que ella era una muy buena candidata con un gran programa, y con un trabajo, y mira, si es más matea que yo he visto nada. Me tocó conocerla, sabía cada cosa del programa y que vale mucho también tener una persona de esa convicción, de esa sabiduría. Ahora, yo no creo que esté en una lógica de ocupar un cargo, pero sí que sería importante tenerla como alguien a quien uno pueda recurrir, digamos, porque creo que tiene una experiencia como parlamentaria, como alcaldesa, como ministra, que es muy valiosa. Y creo que aquí la gente valiosa hay que tratar de buscar los escenarios que sean cómodos. Quiero terminar esta entrevista, Juan Antonio, con una pregunta que es de interés más personal mío. Evópoli tuvo un resultado muy negativo en la última elección, pero a ti te ha tocado convivir con Evópoli en el Senado muy de cerca, particularmente con tres de nosotros. Y quería que tú nos dijeras un poco cómo has visto esos senadores, cómo has visto tu interacción con Evópoli, más allá que es un partido más pequeño, no es la UDI ni RN, pero cuál ha sido tu visión, sobre todo para muchos de los que estamos en ese proyecto político, que creemos, yo soy de los que cree que tiene que seguir adelante, pero ¿qué es lo que te ha tocado ver de Evópoli en tu labor parlamentaria? Mira, yo tengo respecto básicamente, no porque esté tú, digamos, yo lo he dicho en todas las instancias, tanto Luciano como Sebastián como o tú mismo, creo que han sido baluartes muy importantes, básicamente en defender las banderas al tope, digamos, la bandera de la libertad particularmente, que es una bandera que suele flamear en tiempos buenos y suele esconderse en tiempos complejos, digamos, y creo que eso ha sido muy importante, muy decisivo y muy confiable. Creo que es muy valioso. Ahora, creo que la decisión no es tan simple,
porque también los escenarios políticos van mutando. Hoy día da la impresión, y para nosotros tampoco, yo tengo la impresión de que al final, esto no es algo mío, Chile ha sido una cierta anomalía histórica en materia política, donde hay la derecha, el centro, la izquierda, el centro izquierda, centro. En otros países del mundo son más bloques, más polares, digamos, que conviven dentro de ellos. Tú ves los americanos, ves por un ejemplo, los ingleses, a pesar que ahora tienen algunas cosas distintas con el tema, pero por el Brexit, por una cosa diferente, digamos. Entonces creo que al final uno tiene que, dentro de tratar de ir a ser parte de conglomerados que respondan un poco a esa polaridad, que probablemente tiene que ver con el ecosistema de Internet. Vuelvo al tema de la inmediatez y la emocionalidad, porque eso hace que la gente funcione mucho más en el concepto de tribu, digamos. Creo que, O sea, ¿tú te imaginas eventualmente una fusión de la UDI, RN, yo Evópolis? creo que eso es más probable que vaya una forma de articulación que sea, respetando también que los dos podemos pensar igual, digamos, y tiene que haber. Pero la gracia de los partidos también es tener disciplina para tomar decisiones, pero también tener capacidad de discusión. Si yo te contara algún día las discusiones que teníamos al interior de la UDI cuando los primeros años, eran hasta el final, hasta ahora, eran salvajes, eran interesantes. Me acuerdo, mira, no puedo encontrar el papel, pero un día cuando era presidente de la UDI encontré unas carpetas, un cajón que no sabía lo que era, digamos, y eran, y Jaime Guzmán, bien notable, tenía todos los documentos que habían llegado para definir el nombre Unión Demócrata Independiente. ¿Qué significaba cosa? Y los valores. ¿Qué significaba ser de inspiración cristiana? ¿Qué significaba ser popular? ¿Qué significaba creer en la economía de mercado? Y y habían posiciones distintas. No, yo no quiero Claro. que sea esa inspiración, creo que tiene que ser inspiración liberal, y otros ya no tienen que tener un montón de cosas. Entonces, parte de la discusión, lo importante es entender que esas discusiones tienen que tener también un derrotero que lo haga viable políticamente, porque al final no basta, porque no basta ser visionero en ese sentido. Tú tienes que tratar también de tener representación, y eso es súper complicado, muy difícil, estar en encrucijada. Bueno, estamos todos en eso. Bueno, quiero agradecerte, Juan Antonio, y quiero terminar esta entrevista diciendo también que creo que eres un parlamentario muy profesional, muy serio, muy apasionado. No le recomiendo negociar con él porque es demasiado bueno para negociar, pero siempre está ahí de frente defendiendo las ideas y la verdad que yo que ya llevo 8 años en el Senado y termino en marzo, para mí también ha sido un aprendizaje muy importante compartir contigo en el Senado. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias, cree que también es bueno decirlo, que Felipe ha sido un articulador de grandes temas en tu rol de ministro y en tu rol parlamentario. Así que yo creo que tu vocación está ahí intacta. Puede ser en otras tareas, pero los mercadores siempre va a estar en lo público. Yo creo que es tu vocación, tu ADN, no te imaginas en otra cosa. Así que dale con el periodismo o con los podcasts, Está muy bien. va a hacer historia. Muchas gracias, Juan Antonio, y Gracias. saludos a todos.